Buenas tardes, soy Ana López Islas, alumna del Instituto Superior Concordia, dentro de la materia de victimología impartida por el doctor Raimundo Valdés Albarrán. Voy a hablar de las generalidades de la victimología. Muy bien, una parte importante dentro del estudio criminológico y que enlaza temas de análisis de gran relevancia es la victimología. En esta ocasión abordaremos las generalidades de la misma. La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria. Es una ciencia empírica porque aquella comprueba o justifica su hipótesis a través de la experiencia puntual y de la percepción del mundo a través de los sentidos. E interdisciplinaria porque se ocupa del estudio del crimen, de la persona del delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo desde diferentes puntos de vista, con la ayuda de diferentes disciplinas, tratando de suministrar una información válida, contrastada sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen, contemplado este como un problema individual y como un problema social, así como de los programas de prevención del mismo y técnicas de intervención positivas en el delincuente. El estudio de la víctima tiene su origen en el positivismo criminológico. El positivismo criminológico es aquella corriente criminológica cuyas principales ideas consisten en la aplicación de los métodos de las ciencias naturales para explicar la delincuencia, y nos dice que ésta está determinada biológicamente. Así es como surge. Inicialmente polarizó la explicación científica del comportamiento criminal alrededor del delincuente, ignorando en buena medida a la víctima, considerándola como un objeto neutro, pasivo, estático, que nada aporta a la génesis, dinámica y control del hecho criminal. Podemos decir quizá que lo más importante de la victimología sea la deducción de que no solamente debemos hacer prevención criminal, sino prevención victimal. No solo hay que evitar que algunos sujetos sean criminales, también puede evitarse que muchas personas lleguen a ser víctimas. En definitiva, es importante enseñar a la gente a no ser víctimas. Em, Podemos señalar quizá que, en efecto, la moderna victimología no pretende una inviable regresión a tiempos pasados, a la venganza privada y a la represalia, porque una respuesta institucional y serena al delito no puede seguir los dictados emocionales de la víctima, y tan sesgado como el olvido de ésta sería cualquier intento de examinar el problema criminal desde la sola óptica de uno de sus protagonistas, es decir, únicamente desde la postura del criminal o desde la postura de la víctima. La victimología es una disciplina con 3 décadas de desarrollo que se erige como la ciencia que estudia a las víctimas, las causas y los efectos de la victimización, así como la respuesta de las personas particulares y de los estados ante este fenómeno. Ahora bien, el campo de investigación de esta disciplina es muy amplio. De esta manera, especialistas en la materia analizan a la víctima desde diferentes puntos de vista y dimensiones. Es lo que nos regresa a esa parte que ya había mencionado de que es interdisciplinaria, estudiando factores como su personalidad, las características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, el tipo de relación con él o la delincuente, o incluso el papel que desempeña en la génesis de un delito. Todo lo anterior conocido como victimogénesis. Es la caracterización de los factores de riesgo y vulnerabilidad que predisponen a determinadas personas a ser objetos de delito en determinados contextos. Muy bien, ya entendido lo anterior, podemos abordar lo referente a, a las funciones y aplicaciones de la victimología. En el ámbito aplicado, la victimología se interesa además por el desarrollo de políticas públicas, programas de ayuda, tratamiento e indemnización de las víctimas del delito, y en el estímulo y creación de sistemas legislativos a favor de las personas afectadas por algún tipo de acto criminal. Esta respuesta institucional se enmarca dentro del modelo de la justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora o justicia compasiva, una forma alternativa
de concebir la justicia que pone el foco en la reparación del daño causado a la víctima, lo cual honestamente en la práctica es algo un tanto complicado de aterrizar. Entre las funciones principales de la victimología, ya más puntualmente señaladas, encontramos analizar el papel de la víctima en el iter criminis, que es aquella locución latina utilizada en derecho penal para referirse al proceso de desarrollo del delito, literalmente el camino del delito. Ofrecer asistencia jurídica, moral y terapéutica a la víctima, que es algo sumamente necesario y que requiere mucha preparación para realizarlo de manera efectiva. Identificar los temores a la victimización más enraizados en determinados grupos sociales, por la tendencia de los mismos a sufrir la comisión, pues, de ciertos delitos. Resaltar la importancia de la víctima en el proceso penal. Examinar y elaborar nuevas disposiciones legales sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos, incluyendo los mecanismos externos para prevenir la delincuencia y evitar la existencia de víctimas. Entonces, cabalmente por victimización entendemos el fenómeno por el cual una persona o grupo se convierte en víctima. Conforme al nivel de análisis, podemos clasificar las formas de victimización en victimización conocida o desconocida. Tiene en cuenta si la victimización trasciende a la sociedad, a los medios de comunicación o a la policía o se mantiene oculta socialmente. La victimización directa o indirecta, siendo la primera una agresión inmediata hacia la víctima, mientras la segunda hace referencia a la victimización propia de personas que mantienen una relación estrecha con la persona agredida. También podemos clasificar a la victimología desde tres perspectivas de acuerdo con sus efectos. Comenzaremos por la victimización primaria, que es el efecto directo e inmediato del delito, que por acción directa del victimario convierte a una persona en víctima. Se refiere a la experiencia personal, a la conducta eh, que constituye delito sobre el sujeto pasivo y, en definitiva, a la propia vivencia del crimen por parte de la víctima. Implica un daño físico, psíquico, sexual, material e incluso espiritual, ajá, en función del tipo de delito y de violencia ejercida. La victimización primaria puede acarrear en la víctima sentimientos de desconfianza, incapacidad o impotencia ante la agresión, abatimiento, miedo o la repetición a los hechos. Ujú. Ansiedad e incluso culpabilidad por estos hechos, ¿no? El sentirse que ellos mismos propiciaron la comisión de ese delito, lo cual a veces viene por ellos mismos o por señalamientos sociales y en algunos casos hasta familiares o muy cercanos, cuando le hacen ver a la víctima que prácticamente él propició que se le generara un delito o alguna afectación. Tenemos la victimización secundaria también, que también es denominada revictimización, que se postuló en un principio como los efectos de la cadena de procesos de victimización que padece la víctima durante el procedimiento legal o policial, derivada de una respuesta institucional inadecuada, fría, deshumanizada e insensible para con las víctimas, obligándoles a testificar numerosas veces y a revivir los sucesos, y suele suponer una segunda experiencia, normalmente más cruel que la victimización primaria, pues el daño sufrido se ve incrementado como consecuencia del proceso legal o policial que coloca a la víctima en una situación de cuestionamiento constante e incluso de culpabilidad, ¿no? Es aquella cuestión por la cual la persona es señalada por la misma autoridad de estar haciendo cuestionamientos, pues, hostiles, donde no hay una sensibilidad humana, una protección, algo que la haga sentir resguardada ya al haber acudido con la autoridad, sino que pareciera una cuestión inquisitorial de manera negativa, de manera frívola, y pues lo cual tristemente se vive en muchas ocasiones. Y la victimización terciaria. Algunas autoras y autores han descrito esta forma de victimización como consecuencia de la marginación social por parte de unas estructuras injustas, perpetrada por parte de los grupos dominantes,
llamada victimización terciaria judiciaria, o como el hacinamiento de los centros penitenciarios, que es la victimización terciaria penitenciaria, así como los problemas de reinserción en una sociedad hostil, conocida como victimización terciaria postpenitenciaria, ¿no? La cual observamos en los sujetos y que tristemente les hace como recordar, como todavía cada día en la cotidianidad, seguir sintiéndose víctimas, pero sin esa protección, sin ese alivio, sin esa seguridad que se busca, y esto puede venir de distintos factores, ¿no? Como lo analizamos desde la misma autoridad, desde el mismo entorno y desde lo posterior a intentar esa reinserción en la sociedad. Eh, Indudablemente lo anterior, ajá, nos lleva al tema de la política victimológica o victimología preventiva. Personalmente me identifico más con el último término y ahora vamos a ver por qué. La política criminológica se concibe como el diseño y la puesta en marcha de un conjunto de medidas preventivas y de acción postdelictiva, que tiene como objeto reducir la criminalidad. El trabajo preventivo victimológico aborda la prevención con la víctima potencial y no con el delincuente. Es una herramienta que percibe, este término me agrada muchísimo y considero que es de gran importancia su análisis, educar a la ciudadanía para generar en ella una sensibilización y conciencia preventiva, con objeto de reducir la probabilidad de la victimización. Atendiendo a este término, que es de suma importancia y que ha logrado tener un significado más personal en la sociedad, ajá, de mayor importancia, es la educación preventiva victimológica. De esta forma estaríamos previniendo el delito de manera integral, pero atendiendo a la educación preventiva victimológica, realizando, por tanto, prevención del delito de una manera ya formalmente constituida y que abarca distintas esferas, ¿sí? Que son muy necesarias precisamente desde esta perspectiva, emprendiendo las acciones necesarias para trasladar la información oportuna que permita evitar o reducir la probabilidad de victimización. Todo lo anteriormente analizado nos permite entender qué es una víctima. Y una definición que me permito considerar es la siguiente, que está contenida en la Ley General de Víctimas. Es aquella persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño. Esto es sumamente importante. Hay que acreditar también, esa es una labor, ¿no? Acreditar ese daño o menoscabo de los derechos en términos de lo establecido en esta Ley General de Víctimas. Lo anterior con independencia de que se identifique, aprenda y condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. De acuerdo con esta ley en comento, su artículo 4 nos dice que existen tres tipos de víctimas. Primero, las víctimas directas, que son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y muy importante en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Entonces, también es otra manera de nosotros tanto conocer en este sentido lo que se puede considerar víctima y también a qué instancias acudir, ¿no? Pero bueno, eso ya se verá con posterioridad. Las víctimas indirectas, que son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ella, ¿no? Y que en muchas ocasiones son las que menos tienen esa atención y que pueden recibirla también para poder a su vez ayudar también a la víctima, ¿no? Es decir, cómo hacer un entorno favorable, unas mejores condiciones, pues para encauzar y continuar el apoyo también, pues a la víctima, no únicamente desde el lado institucional, sino en su entorno real y cotidiano. Y las víctimas potenciales, que son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Esta figura requiere un análisis muy puntual
porque pues es un deber cívico, ¿no? Prestar ayuda, también un deber institucional y en el cumplimiento de este deber también las personas se pueden ver expuestas a ser víctimas. Ajá. Pues bien, es cuanto por el tema de hoy y que nos permite tener un acercamiento con el tema de la victimología y que en los siguientes videos iremos desglosando los temas de manera más puntual. Espero les sea de utilidad y no me resta más que agradecer su amable atención. Es cuanto. Muy buenas tardes.